Y llegó el temido día, el día en que volveríamos a encerrarnos en las grandes ciudades. En la capital de Chile, a partir del sábado, estaremos todos en cuarentena. Cuando alguien le pregunta a un extranjero, ¿y hasta cuándo? ¿Cómo opera allí? No hay más respuesta que indefinido. Sí, nos tenemos que cuarentenar de manera indefinida. Y eso significa que no sabemos hasta cuándo. No quiere decir que es infinito, es indefinido. ¿Y qué es lo que define esa indefinición? Bueno, depende de cómo lo hagamos nosotros. No depende tan solo de una vacuna, por Dios que ayuda. No depende solo de un ministerio o de los doctores o los TENS o las doctoras que estén sacándose la mugre. No depende solo de ellos. Depende necesariamente de un factor fundamental que nos llamamos los ciudadanos, usted y yo. Si nosotros nos vacunamos, tenemos que seguir comportándonos. Si nosotros creemos que somos inmortales, como muchas veces les pasa a los más jóvenes y a todos nos pasó cuando jóvenes, bueno, no estamos ayudando. Que a mí no me va a pasar, a lo mejor no, pero a lo mejor eres asintomático y estás traspasando el virus y a esa otra persona la podemos matar. Bueno, llegó el momento. Parece repetitivo, parece como una cantinela que la repetimos hace un año, pero es verdad. ¿Qué más nos puede convencer? Si tenemos 6 millones de vacunas puestas, 3 millones de vacunas en 2 dosis ya completadas, e igual tenemos el número más alto en todo el año de números diarios. Tenemos casi 40.000 activos, pacientes activos con COVID. Entonces algo estamos haciendo muy mal. Las vacunas no porque están, los doctores no porque se siguen sacando la mugre, las camas el 95%. Entonces parece que los que no somos doctores, no somos autoridades, no somos los de las vacunas, los ciudadanos de a pie, nos hace falta poner a nosotros entonces algo distinto. Llegó el día en que nos iban a confinar si es que no nos tomábamos esto en serio, o al menos no todo lo serio que debe ser. Bueno, nos confinamos. No hagamos que el confinamiento sea en vano. Si nos confinamos para que podamos salir y este indefinido sea lo antes posible. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y en este día en que la autoridad sanitaria ha decretado definitivamente para la región metropolitana a partir del sábado un cierre total, fase 1, con lo cual viene a sumarse, hay que agregar, los otros 3 grandes o los otros 2 grandes polos urbanos metropolitanos, de los más grandes, que es Valparaíso y Viña, y Concepción, que también están en fase 1. Entonces, claro, son millones y millones, son aproximadamente 15 millones de chilenos los que van a estar en cuarentena. Vamos a conversar con Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro del Consejo Asesor COVID-19. Álvaro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Matías, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, igual, y gracias sobre todo por atendernos porque son momentos que hace mucha falta entender qué es lo que está pasando, en qué estado estamos y cuán atinadas son las medidas que se toman a partir de hoy. Bueno, en primer lugar, estamos hablando, como tú bien decías, del 84% de la población que está en cuarentena. O sea, esta cifra es indudablemente la más alta desde el punto de vista de cómo hoy día se está aplicando esta cuarentena en todo el país y da cuenta del nivel de circulación que tiene la pandemia en las grandes ciudades, pequeñas, medianas ciudades, y también de los efectos que está produciendo en los centros asistenciales. Creo que en el caso de la región metropolitana, tal como lo comentaba, es muy significativo el hecho que está toda la región, las 52 comunas, en el momento más crítico que tuvimos, se incorporó la provincia de Santiago, más otras comunas aledañas, digamos, en términos de provincia, pero nunca habíamos estado en una situación tan compleja para aplicar justamente con los indicadores que se tienen una cuarentena en toda la región. Y eso habla de la envergadura de la crisis que estamos viviendo, de los niveles y la agresividad con lo que está actuando en esta segunda ola. Algunos la han caracterizado también como que estamos a puertas de una tercera ola, pero hoy día estamos viviendo una ola
que tiene un componente que lo empezamos a observar desde el mes de enero, con un incremento que fue progresivo después de las fiestas navideñas y de fin de año, y posteriormente en estas últimas semanas hemos tenido un incremento más de un 67% sostenido, y por ende es una tendencia de crecimiento muy complicada. Álvaro, si no tuviéramos las elecciones a la vista, elecciones fundamentales, importantes, deseadas, buscadas, planificadas, 4 elecciones además en fin de semana del 10 y el 11, ¿usted cree que hubiese sido necesario aplicar estas cuarentenas de la forma que se están aplicando? Sin lugar a dudas. Yo creo que este tema de las cuarentenas, por supuesto, yo no he escuchado a ningún salubrista, epidemiólogo y experto en políticas de salud que esté contento con las cuarentenas, pero es el último ratio, digamos, desde el punto de vista de la capacidad de contener la circulación del virus. No la va a aplastar por sí solo una medida de este tipo, que es muy dolorosa, es extremadamente crítica para las personas que además trabajan en términos de informalidad, que es un porcentaje muy alto de la ciudadanía. En definitiva, las consecuencias sociales son muy altas y por eso también se sabe que esta estrategia es una medida muy complicada de tomar, pero hay que actuar y aplicar a tiempo estas cuarentenas. Por eso se había recomendado, también lo hicimos el año pasado, no aplicar cuarentenas dinámicas, porque muchas veces, sobre todo en grandes urbes como es la región metropolitana y las grandes ciudades, hay espacios conurbanos entre una comuna y otra, claro, y por ende hay que actuar drásticamente, a tiempo, de manera oportuna, pero también complementando con elementos esenciales como es la trazabilidad, el testeo, el aislamiento de los casos, y creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, no solo confinar a la población, encerrar a la población en sus casas, sino también la comunicación de riesgos, sobre todo la trazabilidad, que es el eje fundamental, y por supuesto una política social coherente, consistente, particularmente el ingreso familiar económico, como lo han hecho los países desarrollados, incluso los más liberales, de dotar a la población de recursos y no a goteo, sino que la gente tenga claro, porque todos nos planificamos en meses, y creo yo que en este caso hasta el mes de julio hay que hacer una inyección de recursos a los bolsillos de los hogares para que este sea un acompañamiento y la gente no tenga que salir a buscar el sustento diario, a buscar trabajo, en definitiva a profundizar las condiciones de precariedad que ya la condición de salud lo trae por sí sola, digamos. Álvaro, otro factor que incide mucho en la toma de decisiones tiene que ver con la vacunación. Tenemos una vacunación que está en más de 6 millones de personas, e incluso con la actualización de hoy probablemente a lo mejor nos acercamos a los 7 millones de personas, no lo sé exactamente, pero es una cifra significativa, y con las 2 dosis más de 3 millones de personas. Si uno mira las cifras oficiales del Ministerio de Salud, habla que el número de pacientes COVID-19 que están en la UCI empieza a bajar de manera bastante ostensible y clara las personas que están tienen 70 años o más, que sabemos que es un grupo de riesgo, el grupo más delicado si se contagia. El grupo, en cambio, que está más complicado y que más camas COVID ocupa en las UCI son los entre 60 y 69, y luego 50 y 59. Primero, ¿se ha notado, a su juicio, la vacuna? Y segundo, lo que estamos tratando es de ganar tiempo, porque a mitad de abril usted cree que podemos ya tener una suerte de, no tranquilidad, pero una suerte de soltar un poco la mano, porque va a haber más población sensible al COVID ya con la inmunidad desarrollada. Mira, Matías, tú sabes que el objetivo que se ha propuesto el Ministerio de Salud son 15.200.000 personas para provocar este efecto de rebaño tan esperado, vale decir, generar una capacidad de inmunogenicidad en nuestra población. Eso implica que las personas tengan, por así decir, la capacidad de responder frente a la agresión del virus con una capacidad de atenuar la gravedad de los casos y la muerte. O sea, lo que está claro es que la vacunación no evita el contagio. Eso es el primer mensaje que tenemos que transmitir con claridad a la población. Vale decir, una persona se vacuna y esa persona, después de la segunda dosis, pasado 14 días, empieza a producir una capacidad de respuesta inmunitaria en su organismo,
y después de esos 14 días una persona puede estar con menos vulnerabilidad frente a la agresión del virus si se contagia, pero no es que no pueda contagiarse. Por ende, cualquier señal que, por así decir, esté haciendo una extrapolación de que disminuyen los casos sin tener una evidencia consistente desde el punto de vista de la capacidad de la respuesta inmunitaria, con estudios clínicos y, por cierto, en eso se está trabajando, no puede garantizar que en el mes de abril podamos tener una disminución de los casos más severos y particularmente más graves. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que tenemos una población, un 42% de los casos son población entre 20 y 39 años. Eso quiere decir, y es parte del análisis que tenemos que hacer, es que el virus está, en primer lugar, afectando a una población que antes no lo había hecho, y que esa población, desde el punto de vista de la estrategia de vacunación, va a entrar el próximo mes, a contar de fines del próximo mes, ¿no es cierto?, va a comenzar la vacunación, vale decir, esta población entre 20 y 39 años. Entonces, esta población nueva, por así decir, que está expuesta y que hoy día está también hospitalizándose en los centros asistenciales, está todavía, por así decir, lejos de la cobertura de vacunación porque hubo una priorización súper necesaria que había que hacer, ¿no es cierto? Partimos con los trabajadores, los profesionales de salud, después los adultos mayores, los enfermos crónicos, y se ha ido paulatinamente avanzando en disminuir la edad hasta cubrir población de menor edad como esta que yo te mencionaba. Por ende, el desafío de vacunación nos colocó una nueva tarea, que es justamente lograr vacunar a esta población que antes no la teníamos considerada como una prioridad, una priorización, porque indudablemente lo que estamos dando cuenta, no solo en Chile, a nivel global, a nivel mundial, en América Latina también, por supuesto, y además con el antecedente de las nuevas variantes, es que esta es una población muy susceptible. Por ende, este es otro elemento para sopesar y particularmente no estar sacando conclusiones fundamentalmente sin una carga de evidencia que nos permita decir, mira, ya tenemos, por así decir, resultados a corto plazo. Es indudable que vamos a tener probablemente ya con resultados en nuestro país, porque se están haciendo esos trabajos, una evidencia mucho más consistente, pero a lo menos hasta el mes de julio nosotros no podemos sino hacer una buena comunicación de riesgo. Y eso ha sido una permanente dificultad, Álvaro, que hemos tenido para comunicar los riesgos de manera adecuada. ¿Sí? Me queda un minutito, solamente preguntarle si usted cree, menciona julio como el mes del horizonte. ¿Usted cree que esta cuarentena que empieza en las grandes ciudades hoy, el sábado, hoy en algunas partes, vamos a estar más o menos entre y sale, pero en general hasta julio, tan larga va a ser como el año pasado? ¿O usted cree que hasta las elecciones y ahí podemos ver cosas distintas? ¿Cuál es su pronóstico? Mira, yo creo que en una semana hay que volver a evaluar pensando en las elecciones, pero hoy día con los actuales indicadores que tenemos, con 7.000 casos diarios, como tú decías, con una positividad de 9.6, 38.000 casos activos. Si tú lo comparas con el momento que fueron las elecciones, el plebiscito, digamos, donde hubo una participación de la cual nos sentimos todos orgullosos, teníamos promedio semanal 1.500 casos, con una positividad de 4.6, habían 9.000 casos activos. Otro escenario. Es otro escenario sí. Y por ende creo yo que las cuarentenas por lo menos hay que esperar 2 semanas, creo yo, y mostrar resultados, porque no se puede estar entrando y saliendo. Sí. Por eso que también las señales en ese sentido tienen que ser mirar los indicadores y sobre esa base tener todo el cuidado y particularmente todo el despliegue de la estrategia que se pueda desarrollar, fundamentalmente los controles fronterizos, que yo creo tienen que ser todavía mucho más estrictos, y a mí me parece que tenemos que cerrar el aeropuerto, sobre todo en los países donde sabemos que está contagiando niveles muy altos con esta presencia del virus, de las variantes
que conocemos, que son las más críticas, la brasilera y la Y la inglesa. británica, sobre todo. Sí. Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro del Consejo Asesor COVID-19, muchísimas gracias por esta conversación hoy. Muchas gracias, Matías, a ti. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Con más informaciones y de inmediato, justamente con las noticias de esta jornada. Marco Fleming. Gracias, Matías. Vamos con las informaciones en medianoche. En las últimas 24 horas, Chile nuevamente superó los 7.000 casos diarios de COVID-19, una cifra que refleja el complejo escenario que se está viviendo, una situación que obligó a las autoridades a decretar por primera vez cuarentena total para toda la región metropolitana. 7.023 casos nuevos de COVID-19, 7.023. Por segunda vez en menos de una semana, Chile supera los 7.000 casos y la cifra se convierte en la segunda peor de la pandemia. Números que reflejan la delicada situación de nuestro país, lo que lleva a tomar medidas más restrictivas. La región metropolitana completa, todas sus comunas pasan a etapa cuarentena. Retroceso a fase 1 de 14 comunas que se suman a partir del sábado a las 5 de la madrugada, justo cuando la capacidad hospitalaria de nuestro país está al límite. Y el porcentaje de ocupación de camas promedio a nivel nacional, incluyendo pacientes COVID y no COVID en las unidades de tratamiento intensivo, UTI, alcanza al 95%. Hoy, como comunidad médica, tenemos temor de vernos sobrepasados, de no tener la capacidad para dar atención y hospitalizar a quien así lo requiera. Si eso ocurre, el riesgo de morir por COVID-19 aumenta. Medidas sanitarias para disminuir las cifras, pero que repercuten en diversos sectores, que nuevamente tendrán que bajar sus cortinas. Santiago, por ejemplo, administrador de restaurantes, nos asegura que es otro golpe para la industria y pese a que veían venir la noticia, tendrán que tomar decisiones difíciles. Viendo qué parte del personal puede seguir trabajando para delivery, qué parte de personal tiene la posibilidad de mandarlo de vacaciones, qué parte de personal tiene que mandarlo de nuevo a seguro de cesantía o simplemente despedirlo. Desde su gremio también lamentaron la noticia y solicitaron a las autoridades de gobierno que esclarezcan la duración de estas nuevas cuarentenas. Sabemos que las cuarentenas largas no tienen ningún efecto. Necesitamos que entonces, en los lugares que hoy día existe cuarentena, sean acotadas, sean estrictas, de manera que efectivamente se cumplan para que tengan el efecto que se pretende y evidentemente sean lo más corta posible. En el comercio también lamentaron la noticia, aunque reconocen que la esperaban y que ya se preparan para vender sus productos a través de internet. Nos afecta mucho porque nosotros trabajamos en tienda física, pero igual vamos a estar dedicándonos a ventas por mayor, por Instagram. Estamos con pena, pero a la vez también es necesario por el tema de esto y nada, pues solamente vender por Instagram. Cuarentenas que se suman a la suspensión del permiso de desplazamiento para este fin de semana, que tuvo como efecto que miles de personas salieran a abastecerse. Bastante gente, mucho movimiento, demasiado. Generalmente hago las compras antes para no salir los días de caos en las calles, en los supermercados, la locura de comprar. Es demasiado. Restricciones que no solo serán a nivel local, los viajeros tendrán nuevos requisitos de ingreso a Chile, debido a la circulación de las variantes brasileñas y británicas del coronavirus. Desde el miércoles 31 de marzo, todos quienes ingresen a nuestro país deberán trasladarse a un hotel de tránsito por 5 días para hacer cuarentena y tomar un PCR. Las personas deberán cubrir los costos asociados a la estadía de estos 5 días, con una excepción. La excepción de aquellos que hayan iniciado su viaje desde el día 27 de marzo, es decir, desde este sábado hacia atrás. Medidas estrictas para enfrentar uno de los momentos más críticos de esta pandemia, donde por primera vez los más de 8 millones de habitantes de la región metropolitana estarán confinados. Argentina suspendió todos los vuelos provenientes de Chile a partir de este sábado. A la lista de restricciones también se suman los vuelos provenientes de Brasil y México. Las autoridades trasandinas señalaron que esta medida es para protegerse de las nuevas variantes de COVID-19 y también ante el aumento de casos y para restringir la llegada de turistas por Semana Santa.
La Contraloría General de la República ofició a la Comisión de Mercado Financiero y también a las entidades BTG Pactual, Moneda Asset y Altis para solicitarles información relativa a los fideicomisos ciegos del presidente Sebastián Piñera. La medida fue adoptada tras la polémica que generó el decreto firmado el día 28 de enero por el mandatario y que extendió la prórroga de la ejecución de obras de los casinos Enjoy. Respecto de ese caso, la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados acusó la existencia de un conflicto de interés. Esto pues 2 de las 3 entidades que administran el fideicomiso del presidente tienen inversiones precisamente en Enjoy. La Contraloría solicitó información de las comunicaciones excepcionales entre el mandatario y los fondos de inversión. También solicitó el informe anual de las ganancias y pérdidas de las entidades. El gobierno, que en días previos había criticado las acusaciones de conflicto de interés, respondió a través de un comunicado y en él aseguran que valoran las acciones anunciadas por la Contraloría, señalando que es la mejor forma de aclarar dudas, desmentir falsas informaciones y ratificar, de acuerdo al documento, el pleno cumplimiento del presidente Piñera de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. Y a continuación vamos a revisar parte del polémico video en que un líder evangélico fingió un atropello y agredió a un funcionario militar. Esto luego de ser denunciado por realizar un culto evangélico durante la cuarentena en Los Ángeles. Después de este incidente pidió disculpas. No tuvo problemas en fingir un atropello. Tampoco en poner en riesgo su propia integridad lanzándose bajo un vehículo militar en movimiento. No fue todo, redujeron a uno de los uniformados que lo fiscalizó. El objetivo era uno solo, evitar el control de la autoridad que los sorprendió en medio de un culto evangélico clandestino. ¿Puede entrar a su domicilio, por favor? Dime, Cristo amado. Señora, ¿se puede entrar a su domicilio? Póngase mascarilla. 24 horas después, uno de sus protagonistas analiza el incidente. Creo que han salido muchas cosas que no son correctas, que la situación no ameritaba para lo que sucedió, sino que se nos salió, ¿cierto?, de madre y bueno, cometí el error como toda persona y yo les pido disculpas. El líder evangélico César Lagos es quien se ve en el registro. En su casa de la Villa Los Historiadores de Los Ángeles se realizaba un culto. La alerta llegó al Fono Denuncia. Y se comprueba que empiezan a salir personas, alrededor de 30 personas. Todo eso de las 22 horas de este miércoles. En una comuna en cuarentena y a minutos del toque de queda, algunos huyeron, pero Carabineros detuvo a un miembro de la comunidad y al líder tras la agresión y el insólito incidente. Se tira al suelo, se arrastra debajo de la camioneta para simular que había sido atropellado. Esta denuncia se produce, como le decía, a raíz de una agresión que se produce a un funcionario de ejército que se encontraba con personal de Seremi de Salud efectuando una fiscalización. Este jueves los detenidos fueron formalizados por 3 delitos. Uno por atentado contra funcionario militar en ejercicio de sus funciones. El segundo es por lesiones menos graves causadas al mismo funcionario. Y en tercer lugar, infracción al artículo 318 del Código Penal. Quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Yo creo que no nos hace ningún bien a nosotros, el pueblo evangélico, ya que nosotros siempre hemos sido respetuosos. Yo respeto su religión y todos respetamos porque yo soy religioso también y tenemos que adaptarlo a todas esas pandemias que tenemos. Aunque lo que para la autoridad hoy constituye una acción casi criminal, para el mundo evangélico está en plena discusión con recursos en la justicia que deberían resolverse en los próximos días. Vimos un culto religioso con aglomeraciones, lamentablemente, lo que constituye hoy día una irresponsabilidad casi criminal. Los cultos de cualquier carácter religioso no pueden ser prohibidos por la autoridad sanitaria. Por tanto, el procedimiento está mal efectuado por parte de la autoridad. Una fiscalización que terminó con estos incidentes en una comuna que lleva más de un mes en cuarentena y que lidera las cifras de contagios en la región del Biobío. Volvemos a la capital, vamos de inmediato a las calles de Santiago para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos Godoy tiene la información. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, así es. Muy buenas noches, Marco. Una situación ocurrida en la comuna de Pudahuel que pasamos a revisar en las imágenes que pudimos captar, un hecho ocurrido hace pocas horas. Todo esto tras un portonazo frustrado a un carabinero que se encontraba de Franco, quien luego de haber terminado su jornada laboral se dirigía a su domicilio ubicado en esta comuna, donde es abordado por este grupo de delincuentes. Se trata de 4 delincuentes quienes premonidos con armas de fuego lo intimidan para intentar robar su vehículo. Esta situación es frustrada por este funcionario policial, el cual repele esta situación con un arma de fuego, un arma de servicio. Efectivamente es tras esta situación que se inicia una balacera en el lugar y este delincuente, uno de los 4, cae en el piso tras recibir un disparo balístico. El resto de los delincuentes se dio a la fuga, huyó en este vehículo en el cual ellos se movilizaban, un vehículo el cual abandonaron en el sector de la Costanera Norte, en la comuna de Quilicura, y estos 3 delincuentes huyeron desde este lugar. Pese a encontrarse de Franco, Carabineros reiteró este llamado porque ellos tienen la facultad de utilizar su armamento de servicio para detener este tipo de hechos delictuales, los cuales han ocurrido con mayor frecuencia durante estos últimos días. Hablamos de los portonazos, las encerronas y también, por qué no decirlo, los abordazos. Vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones que pudimos captar durante horas de esta noche en la comuna de Pudahuel. Escuchemos. Un carabinero Franco, luego de haber terminado su jornada laboral, regresaba a su domicilio y es abordado por un grupo de delincuentes quienes, premunidos de un arma de fuego, lo intimidan para tratar de arrebatarle su vehículo. Carabinero, al darse cuenta, saca su armamento y repele el ataque, lesionando a uno de estos delincuentes, quien cae abatido en el suelo. El resto de los delincuentes se retira del lugar en un vehículo, el cual posteriormente es abandonado en la comuna de Quilicura. Y cuando vimos que el vecino llega y pasó muy rápido, se subió muy rápido y detrás venía otro auto rojo y mi hermana me dice, entra, lo van a asaltar y le van a hacer el portonazo, y salimos arrancando y empezaron los balazos. Nosotros como pudimos nos escondimos. Fue muy fuerte y ver que tiraban balazos y le hacían al vecino y no, fue muy choqueante todo. Escuchábamos esas declaraciones tras este portonazo frustrado de este funcionario de Carabineros, hechos ocurridos hace pocas horas en la comuna de Pudahuel y situación que está en materia de investigación también por parte de la Policía de Investigaciones. Desde la comuna de Pudahuel nos trasladamos hacia el sector de Santiago Centro porque un robo con intimidación que comenzó en la comuna de Providencia, específicamente en la calle Regina Pacis con Pucará, terminó en una persecución por parte de funcionarios policiales. Ustedes ya están revisando estas imágenes de cómo terminó esta persecución a este grupo de delincuentes. Estos individuos abordaron a una pareja donde yo les comentaba este robo con intimidación en la comuna de Providencia, a esta pareja que se encontraba en esta intersección con su vehículo estacionado. Al no lograr robar este vehículo, robaron varias especies de este vehículo y también a las víctimas les sustrajeron varias pertenencias. Una situación que, claro, generó una persecución, un seguimiento controlado por parte de Carabineros, el cual termina en la intersección de Avenida Mata con Arturo Prat, comuna de Santiago Centro, donde estos sujetos pierden el control de este vehículo chocando con un árbol de la calzada en dirección al poniente. Tras esto, 13 delincuentes fueron detenidos por Carabineros, quienes se mantenían realizando servicios focalizados ahí, las cercanías de lo que es la 33 comisaría. Estos carabineros están destinados a realizar estos patrullajes, estos servicios focalizados en este lugar para efectivamente prevenir que se ocurran este tipo de hechos. Dentro de estos 13 detenidos hay un menor de edad, de los cuales uno mantiene antecedentes por diversos delitos. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros y las escuchamos a continuación. Carabineros de la 33 Comisaría de Ñuñoa mantienen desplegados servicios focalizados en la comuna, producto de los cuales esta noche, realizando el máximo de despliegue operativo, se pudo detener a 3 delincuentes tras un seguimiento controlado, luego un robo con intimidación en la comuna de Providencia, incautando el vehículo en el cual se movilizaban para cometer el ilícito. Todos los detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público.
Ahí escuchábamos las declaraciones entregadas por Carabineros en relación a esta persecución, a este seguimiento controlado, el cual tuvo su inicio en la comuna de Providencia y terminó en la comuna de Santiago Centro. Situación que vamos a estar ampliando en las próximas ediciones de 24 horas, Marcos. Gracias, Carlos. Quedamos en contacto. Buenas noches. 2 de la madrugada con 9 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos a medianoche. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche con noticias del mundo. Comenzamos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden acusó que el mandatario chino Xi Jinping no tiene ningún hueso democrático en su cuerpo y volvió a arremeter en contra de Vladimir Putin. Estas explosivas declaraciones de Biden fueron dadas durante su primera rueda de prensa desde la Casa Blanca, donde además criticó a Xi Jinping y a Vladimir Putin, diciendo que creen en la autocracia como una forma de gobierno y que eso entorpece la democracia mundial. Biden acusó que el mandatario chino no respeta la democracia en su país. Esto en relación a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos contra la minoría musulmana que vive en la región de Xinjiang. Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense arremete contra otro mandatario. Recordemos que hace exactamente una semana en una entrevista calificó de asesino a Putin y aseguró que lo iba a hacer pagar por sus acciones. Pasé horas con él, su intérprete y mi traductor. Fuimos muy detallistas y muy directos. Él no tiene ningún hueso democrático en su cuerpo, pero es inteligente. Es un hombre que, como Putin, cree que la autocracia es el camino del futuro. La democracia no puede funcionar jamás en un mundo tan complejo. Corea del Norte encendió las alarmas al probar 2 misiles balísticos que cayeron en el mar de Japón. El régimen norcoreano desató la tensión con sus vecinos y con Estados Unidos. Esto luego de las pruebas balísticas de su nuevo armamento. Los proyectiles recorrieron una distancia de 450 kilómetros. Alcanzaron también una altura de 60. Este es el segundo ensayo de armas que realiza el gobierno de Kim Jong-un luego de la prueba de 2 misiles el pasado domingo. Corea del Sur, por su parte, expresó su preocupación por el lanzamiento, mientras que Japón y Estados Unidos aseguraron que la conducta de Pyongyang amenaza la paz y la seguridad de la región. El lanzamiento de estos 2 misiles se da en el marco de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, en medio de unos diálogos estancados desde el año 2019, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos. Vemos en pantalla la icónica estatua del Cristo Redentor de Brasil, que está siendo renovada como parte de los preparativos para las celebraciones del aniversario número 90 de este monumento. Un grupo de 40 personas, entre ellos escultores, ingenieros, arquitectos e incluso geólogos, están trabajando en la restauración de este emblemático monumento de Río de Janeiro en Brasil para asegurarse que se vea de la mejor forma posible para su celebración en octubre. El equipo se encuentra subiendo a la estatua de 38 metros para restaurar partes de su cabeza, manos y la base también de la estatua, que se han oxidado con el tiempo. El Cristo Redentor es una de las principales atracciones turísticas de Brasil y una de las 7 maravillas del mundo. Antes de la pandemia recibía casi 2 millones de turistas al año. 2 de la madrugada con 17 minutos. Antes de despedirnos, quiero recordarles que en Televisión Nacional de Chile continúa Mea Culpa y en Canal 24 Horas seguimos con noticias como cada madrugada. Volvemos contigo, Matías del Río. Muchísimas gracias, Marco Fleming. Y vamos de inmediato en nuestra pantalla principal a revisar el portal de noticias24horas.cl, que trae bono clase media. Comisión acuerda monto de 500.000 automático para quienes ganen menos. Revisamos el tiempo para hoy. En Santiago, cielo despejado, máxima probable de 26 grados. Para Puerto Montt, cielo parcial, 17 grados de máxima probable. Con esta información muy útil para hoy, los dejamos invitados a que continúen en la pantalla de Televisión Nacional. Vienen tiempos difíciles, tiempos de guardarse, tiempos de cuidarse, tiempos de cuidarnos entre todos. Muy buenas noches y gracias por venir.